En la celebración del Día de las Madres, mi adinerado hijo me visitó y me inquirió: ¿estás disfrutando los $7,000 mensuales, madre? Mi asombro fue mayúsculo y le contesté: hijo, subsisto gracias al apoyo que recibo de la iglesia. Precisamente en ese instante su nuera, llena de ambición, abrió la puerta. Me complace tu presencia. Acompaña mi narración hasta el final y comparte desde qué urbe la observas. Así podré dimensionar el alcance de mi experiencia. El campanilleo de la puerta se escuchó puntualmente a las 3 de la tarde, la hora acostumbrada para las llegadas de Marco Antonio. 63 años de residencia en este mismo hogar me habían enseñado a identificar los sonidos que anunciaban visitas significativas, y ese día era la festividad materna. Me apresuré a la entrada, secándome las manos en el delantal que siempre me acompaña al cocinar. Había preparado mole con pollo, el plato predilecto de mi hijo desde su niñez. El aroma inundaba cada rincón de la casa, entremezclándose con la fragancia de las gardenias que había cortado del jardín para adornar la mesa. Mamá. Marco Antonio me envolvió en un abrazo, luciendo esa sonrisa impecable que siempre lo caracterizó, la misma que mostraba de niño cuando lograba algo digno de orgullo. Llevaba un costoso traje, cuyo valor superaba mi presupuesto de 3 meses. Sus zapatos brillaban tanto que su superficie reflejaba mi imagen. Mi querido hijo, qué alegría tenerte aquí. Le deposité un beso en la mejilla, percibiendo el costoso perfume que usaba, tan distinto al sencillo jabón que yo empleaba. Adelante, adelante, todo está dispuesto para ti. Vanessa, como de costumbre, lo siguió al interior. Mi nuera lucía un vestido blanco cuyo precio, sin duda, equivalía a más de medio año de mi alquiler, y sus uñas, perfectamente cuidadas, sostenían un arreglo de flores caras, mientras me daba un abrazo que sentí gélido y sin emoción. «Feliz Día de las Madres, doña Sofía», pronunció con esa voz meliflua que nunca llegó a convencerme del todo. En su mirada siempre había algo que me inquietaba, como si evaluara constantemente algún cálculo oculto. Nos acomodamos en la sala, el mismo espacio donde Marco Antonio había jugado en su infancia, donde estudió para sus exámenes universitarios y donde, hace 5 años, anunció su unión con Vanessa. El mobiliario estaba envejecido, pero meticulosamente conservado. Cada cojín permanecía en su sitio, cada superficie impecable, a pesar de que ya no disponía de recursos para adquirir los productos de limpieza que antaño utilizaba. Mamá. Marco Antonio se sentó en el sillón principal, el que perteneciera a su padre antes de su fallecimiento 10 años atrás. Necesito hacerte una pregunta importante. Su tono cambió, dejando de ser el hijo cariñoso que acababa de llegar. Ahora su voz denotaba seriedad, provocándome un nudo en el estómago. Vanessa se sentó a su lado, notando su inusual silencio. Dime, hijo, sabes que puedes preguntarme lo que sea. Marco Antonio me observó directamente a los ojos, con esa penetrante mirada heredada de su padre. ¿Estás satisfecha con los $7,000 que te envío mensualmente, madre? El tiempo se detuvo. $7,000 cada mes. Las palabras resonaron en mi mente como campanadas lejanas, incomprensibles. La atmósfera parecía volverse más densa, dificultando la respiración. ¿Qué dices, hijo? Mi voz salió más tenue de lo previsto. Los $7,000 mensuales, mamá, te los he mandado puntualmente desde hace 8 meses. Deseaba asegurarme de que estuvieras cómoda, que no te faltara nada. Marco Antonio sonrió con orgullo, esperando mi agradecimiento, pero yo no entendía nada. $7,000 cada mes. Si hubiera recibido esa suma, mi vida sería completamente distinta. No tendría que acudir a la iglesia de San José cada martes y viernes para recoger las provisiones que organizan las hermanas del templo. No tendría que escatimar cada dólar antes de ir al mercado. No necesitaría pedirle a don Fidel
mi vecino, que me ayudara a pagar la luz cuando las cuentas se acumulaban. Marco Antonio, le dije despacio, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. Hijo, no he recibido dinero tuyo. La sonrisa se borró de su rostro de inmediato. ¿Cómo que no has recibido dinero? Madre, te envío $7,000 el día 15 de cada mes. Vanessa se encarga de entregártelos personalmente. Mis ojos se dirigieron automáticamente hacia Vanessa. Había permanecido muy quieta durante toda la conversación, pero ahora su rostro había cambiado por completo. Ya no mostraba su habitual expresión calculadora. Ahora parecía asustada. Vanessa viene aquí cada mes, continuó Marco Antonio, mirando a su esposa. Me dice que ustedes conversan, que te entrega el dinero y que siempre estás muy agradecida. Sentí como si un abismo se abriera en mi estómago. Vanessa me visitaba, sí, pero no mensualmente, quizás una vez cada 3 o 4 meses. Y siempre eran visitas breves, incómodas, donde apenas hablábamos de trivialidades. Nunca, jamás, me había entregado dinero. Hijo, mi voz temblaba ahora. Tu esposa no me ha dado ningún dinero. Vivo con la ayuda de la iglesia de San José. Cada semana voy por las provisiones que organizan las hermanas, y cuando se me acumula algún recibo, tengo que pedir ayuda a los vecinos o a la parroquia. El silencio que siguió fue atronador. Marco Antonio miró a Vanessa con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos se habían endurecido, como cuando era niño, y descubría que alguien había roto algo valioso e intentaba averiguar quién era el culpable. Vanessa, dijo con una voz que sonaba peligrosa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vanessa se levantó bruscamente del sillón. Sus manos temblaban ligeramente, pero intentó esbozar una sonrisa. Ay, doña Sofía, creo que estás un poco confundida. ¿No te acuerdas de nuestras visitas? Siempre charlamos un rato y te dejo el sobre con el dinero en la mesa de la cocina. Pero yo sabía perfectamente que eso no era cierto. Mi memoria estaba intacta. Podía recordar cada detalle de cada día. La desesperación comenzó a crecer en mi pecho, como un animal enjaulado queriendo escapar. No, Vanessa, eso no es verdad. Tú no me has dado ningún dinero. Si hubiera recibido $7,000 cada mes, mi vida sería completamente diferente. Marco Antonio se puso de pie lentamente. En ese momento, escuché que alguien llamaba a la puerta. Vanessa prácticamente corrió a abrirla, como si buscara cualquier excusa para huir de esa conversación. Cuando se abrió la puerta, me sorprendió ver a la hermana Clara de la iglesia de San José. Era una mujer mayor, de unos 70 años, encargada de coordinar el programa de asistencia para las familias con necesidades. Buenas tardes, doña Sofía. Disculpe la interrupción, pero vengo a entregarle la despensa de esta semana y a recordarle que mañana hay una reunión para organizar la colecta del próximo mes. La hermana Clara entró con una bolsa de mercado llena de artículos básicos: arroz, frijoles, aceite, algunas latas de atún. Era justamente el tipo de ayuda que alguien sin ingresos regulares necesitaría para subsistir. Marco Antonio observó la bolsa, luego a la hermana Clara, y finalmente me miró a mí. Su rostro había cambiado por completo. Ya no había dudas en sus ojos, solo una furia fría que me recordó a su padre cuando descubría una mentira. La hermana Clara, sin percatarse del drama que se desarrollaba, continuó hablando. Doña Sofía siempre está tan agradecida con la ayuda de la comunidad. Es una bendición poder apoyar a nuestros hermanos mayores, que viven con recursos limitados. Vanessa se había quedado inmóvil junto a la puerta, aferrada a la manija como si fuera su único soporte. Marco Antonio cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y al abrirlos de nuevo, la furia había cedido ante algo peor, una desilusión total. En ese momento, supe que algo fundamental había cambiado para siempre en mi familia. La verdad había salido a la luz, pero el costo de esa revelación sería mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar.
La hermana Clara se retiró después de dejarme la despensa, sin saber que había sido testigo de un instante que lo transformaría todo. La atmósfera en la sala se había tornado tan pesada que el aire mismo parecía tangible. Marco Antonio permanecía inmóvil en el centro del aposento, alternando su mirada entre Vanessa y yo, como si fuéramos piezas de un enigma irresoluble. Vanessa, pronunció mi hijo con una voz que jamás le había escuchado, un tono que infundía temor. Quiero que me aclares qué está sucediendo aquí, exactamente. Vanessa seguía pegada a la puerta, su mano aún sobre el picaporte. Su rostro había palidecido por completo, y pude notar pequeñas gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de que la temperatura no era elevada. Marco Antonio, mi amor, creo que tu madre está confundida. Ya sabes cómo son las personas mayores. A veces olvidan las cosas. Su voz sonaba aguda, desesperada. Aquellas palabras me hirieron más que cualquier agresión física. Confundida. Se me olvidan las cosas. Yo, que recordaba cada dólar que gastaba, cada favor que recibía, cada jornada en que debía elegir entre comprar medicamentos o alimentos. Vanessa, la interrumpí, y mi voz salió con más fuerza de lo que esperaba. Yo no estoy confundida. No he recibido un solo dólar de mi hijo en estos 8 meses. Si lo hubiera recibido, no estaría viviendo de la caridad de la iglesia. Marco Antonio se dirigió a su costoso maletín de cuero y extrajo su teléfono celular. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla y pude observar la tensión en sus hombros y el apretar de su mandíbula. «Vamos a resolver esto ahora mismo», murmuró, más para sí mismo que para nosotras. «Aquí están todas las transferencias». Se acercó a mí y me mostró la pantalla de su dispositivo. Allí se veían, una tras otra, 8 transferencias de $7,000 cada una, todas destinadas a una cuenta que, según él, era mía. ¿Lo ves, madre? Aquí está todo. El 15 de octubre, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre. Siguió enumerando las fechas, pero yo no lograba concentrarme en sus palabras, pues algo terrible crecía en mi interior. Marco Antonio, hijo, yo no poseo esa cuenta bancaria. Mi única cuenta es la que abrí hace 20 años en el banco de la esquina, y solo tengo $300 en ella. Marco Antonio se detuvo en seco, miró la pantalla de su teléfono, luego a mí, y después dirigió su mirada hacia Vanessa, quien había comenzado a retroceder hacia la puerta, como un animal acorralado, en busca de una salida. Vanessa. La voz de Marco Antonio era ahora un susurro peligroso. ¿De quién es esta cuenta bancaria? Yo no sé de qué hablas, amor. Debe haber algún error. Pero Marco Antonio ya estaba marcando un número en su teléfono. Yo pude escuchar vagamente la voz de alguien al otro lado de la línea, probablemente del banco. Sí, necesito verificar la información de una cuenta. Sí, puedo proporcionar mi identificación. Es una cuenta a la que he estado transfiriendo dinero. La conversación se extendió por varios minutos. Durante ese tiempo, Vanessa y yo permanecimos en silencio, pero pude sentir sus ojos sobre mí. Cuando finalmente la miré, vi algo en su expresión que me causó un escalofrío. Ya no se veía asustada, se veía enojada, como si yo fuera la culpable de lo que estaba sucediendo. Marco Antonio colgó el teléfono y se quedó inmóvil por un momento, con los ojos cerrados. Al abrirlos, me di cuenta de que mi hijo había cambiado para siempre. «La cuenta está a nombre de Vanessa Rodríguez de Méndez», declaró con una voz tan gélida que parecía emanar del invierno. «Mi esposa ha estado recibiendo el dinero que yo creía estar enviándole a mi madre». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oían los pájaros del jardín, que normalmente cantaban toda la tarde. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para ser testigo de aquel instante. Vanessa finalmente soltó el picaporte de la puerta y caminó hacia el centro de la sala, pero en lugar de mostrarse derrotada, se irguió,
y me miró con una expresión que me heló la sangre. Está bien, sí, el dinero llegaba a mi cuenta, pero no es lo que ustedes creen. Marco Antonio se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. No es lo que pensamos, Vanessa. Ese dinero era para mi madre. ¿Dónde está? Lo estaba guardando para ella, mintió descaradamente. Quería acumular una cantidad considerable antes de entregárselo, para que fuera una grata sorpresa. Tengo todo el dinero guardado. Pero yo sabía que eso no era verdad. Había sido testigo de cómo el estilo de vida de Vanessa había cambiado en los últimos meses. Los vestidos nuevos cada vez que la veía, las joyas que no poseía antes, el automóvil nuevo que había adquirido, supuestamente con ahorros de su trabajo en la boutique. «Muéstranos ese dinero», exigió Marco Antonio. «Está en casa, en nuestra caja fuerte. Podemos ir ahora mismo a buscarlo». Marco Antonio asintió, pero luego me miró a mí. «Mamá, ¿quieres acompañarnos?» La residencia de Marco Antonio y Vanessa se encontraba en una costosa zona residencial, repleta de casas grandes con jardines impecables y vehículos de lujo en cada entrada. Siempre me había sentido incómoda allí, como si no perteneciera a ese entorno, pero hoy esa incomodidad era distinta. Hoy sentía miedo. Al llegar, Vanessa nos condujo hasta el estudio de Marco Antonio, donde había una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas marcó la combinación y abrió la puerta metálica. Dentro había algunos documentos importantes, algunas joyas y un sobre blanco. Vanessa tomó el sobre y se lo entregó a Marco Antonio. «Aquí está todo el dinero de tu mamá, los $56,000 completos». Marco Antonio abrió el sobre. Había dinero dentro, pero al contarlo, su expresión se oscureció aún más. «Aquí solo hay $12,000, Vanessa. Bueno, es que he tenido que usar un poco para gastos de la casa, pero siempre pensé reponerlo antes de dárselo a tu mamá». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, de confianza, de amor familiar. Vanessa había tomado el dinero que mi hijo me enviaba con tanto cariño y lo había gastado en ella misma, mientras yo me alimentaba gracias a la caridad de la iglesia. «Gastos de la casa», rugió Marco Antonio. «Vanessa, ese dinero era para mi madre. Mi madre ha estado viviendo en la pobreza mientras tú te gastabas su dinero en tu ropa y tus caprichos. Marco Antonio, cálmate. Puedo explicártelo todo». Pero Marco Antonio ya no la escuchaba. Se había dirigido al escritorio y abierto una laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado con una furia contenida. «Voy a revisar todas nuestras cuentas bancarias, Vanessa. Voy a ver exactamente en qué se gastó el dinero de mi madre». En ese instante, vi cómo el rostro de Vanessa cambió por completo. La máscara de la esposa perfecta se derrumbó, y lo que quedó fue algo frío, calculador, sin remordimientos. «Haz lo que quieras, Marco Antonio, pero recuerda que soy tu esposa. Tu madre no estará aquí para siempre, pero yo sí». Esas palabras me atravesaron como dagas. No solo había robado mi dinero, sino que ahora me estaba amenazando, recordándole a mi hijo que tendría que elegir entre nosotras dos. Y en ese momento, mientras veía a mi hijo paralizado entre su madre y su esposa, supe que lo peor estaba por venir. Las jornadas que siguieron a aquella tarde aciaga se sintieron como habitar una pesadilla de la cual era imposible despertar. Marco Antonio no me dirigió la palabra durante una semana completa, 7 días enteros, sin escuchar la voz de mi único hijo, sin certeza de si alguna vez podríamos sanar lo que se había fracturado entre nosotros. Cuando finalmente me llamó, su voz sonaba exhausta, como si hubiera envejecido años en esos pocos días. «Mamá, necesitamos conversar. Voy para allá». Llegó solo, sin Vanessa, lo que me infundió una tenue esperanza. Quizás había tomado la decisión acertada, tal vez había percibido la verdad con claridad, pero al entrar a mi casa,
Su expresión me reveló todo lo que necesitaba saber. No venía como mi hijo arrepentido, sino como un hombre que había tomado una resolución difícil. Mamá, por favor, siéntate. Su tono era formal, distante, como si yo fuera una clienta en su oficina y no la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses. Me senté en mi sillón favorito, esa mecedora donde solía cantarle de pequeño, donde había velado noches enteras cuando tenía fiebre, donde había escuchado sus problemas de adolescente. Ahora me sentía como si estuviera en el banquillo de los acusados. He reflexionado mucho sobre lo sucedido, comenzó Marco Antonio, evitando mi mirada directa, y creo que hay aspectos que necesitas comprender. Dime, hijo. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Vanessa cometió un error, sí, pero ha estado bajo mucha presión últimamente. Su empleo en la boutique no ha marchado bien, y ella creyó que hacía lo correcto al guardar el dinero. No podía dar crédito a lo que oía. Guardar el dinero mientras yo me alimentaba de frijoles provistos por la caridad de la iglesia. Marco Antonio, hijo, ella se gastó el dinero en ropa, en joyas. No lo estaba reservando para mí. Mamá, entiendo que estés molesta, pero Vanessa es mi esposa, es la madre de mis futuros hijos. No puedo simplemente abandonarla por un malentendido. ¿Un malentendido? Esa palabra me hirió más que cualquier insulto. Mi hijo calificaba de malentendido el hecho de que su esposa me hubiera robado y me hubiera dejado sumida en la pobreza durante 8 meses. Marco Antonio, no es un malentendido, es hurto, es falsedad, es traición. Mamá, ya basta. Su voz se había endurecido. Vanessa me lo ha explicado todo. Tenía miedo de decirte que conservaba el dinero porque pensó que te enojarías si no se lo habías pedido directamente. No supo cómo manejar la situación. ¿Y por eso se compró vestidos nuevos? ¿Por eso cambió su auto? Marco Antonio suspiró profundamente, como si yo fuera una niña caprichosa, incapaz de entender las complejidades de los adultos. Mamá, algunas de esas compras eran necesarias para su trabajo. Ella debe proyectar profesionalismo. Y el coche, bueno, su vehículo anterior se averió. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo me destrozaba un poco más. Podía percibir que Vanessa lo había manipulado, sembrando dudas sobre mi versión de los hechos, encontrando una justificación para cada una de sus falsedades. ¿Y qué hay del dinero faltante, Marco Antonio? Solo encontramos $12,000 de los 56,000 que me enviaste. Vanessa me explicó que tuvo algunos gastos médicos que no me había comentado, cosas femeninas, pero repondrá todo gradualmente. Me quedé en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Mi hijo había optado por creer las falsedades de su esposa, por encima de la palabra de su madre. Había decidido que era más sencillo pensar que yo estaba exagerando o confundida que aceptar que se había casado con una ladrona. Marco Antonio, dije finalmente, ¿en serio crees que yo mentiría sobre esto? ¿Crees que yo inventaría una historia así? Por primera vez en la conversación, me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me desgarró el corazón. Vi duda. Vi a mi hijo preguntándose si su madre de 63 años estaba perdiendo la razón, si estaba urdiendo historias por despecho o por celos hacia su nuera. Mamá, no creo que estés mintiendo, pero creo que tal vez las cosas no son exactamente como las recuerdas. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Mi propio hijo dudaba de mi cordura, de mi memoria, de mi honestidad. Vanessa había logrado sembrar la semilla de la duda, y esa semilla había germinado hasta convertirse en un árbol que ahora nos separaba. Está bien, Marco Antonio. Me levanté de la mecedora sintiéndome de pronto muy vieja, muy cansada. Si eso es lo que piensas de tu madre, entonces no hay nada más que discutir. Justo. La risa que brotó de mi garganta sonó amarga, hueca,
Justo es permitir que tu esposa robe el dinero que me envías, mientras yo como gracias a la caridad. Justo es dudar de la palabra de tu madre. Marco Antonio también se levantó, pero no se acercó a mí. Se mantuvo al otro lado de la sala, como si una barrera invisible nos separara. Mamá, Vanessa ha aceptado devolverte el dinero progresivamente. Estableceremos un sistema diferente para las transferencias. Todo estará bien. No, Marco Antonio, no estará bien. Caminé hacia la ventana, contemplando el jardín donde él había jugado de niño. Tu esposa me robó y me humilló, y tú eliges protegerla a ella en lugar de defender a tu madre. No es así, mamá. Yo no estoy eligiendo a nadie. Me giré para mirarlo una última vez. Sí, hijo, sí, estás eligiendo, y tu elección es muy clara. Marco Antonio permaneció inmóvil por un momento, como si esperara que yo dijera algo más, que le diera permiso para irse con la conciencia tranquila, pero yo no tenía nada más que ofrecerle. Te amo, mamá, siempre te amaré, pero Vanessa es mi esposa y debo proteger mi matrimonio. Y yo soy tu madre, Marco Antonio, pero parece que eso ya no tiene ningún significado. Se marchó sin besar mi mejilla, sin abrazarme, sin mirar atrás. Lo vi alejarse por la ventana, subirse a su costoso auto y desaparecer en la esquina. En ese instante supe que había perdido algo más que dinero. Había perdido a mi hijo. Las jornadas siguientes fueron las más sombrías de mi vida. Marco Antonio no me llamó, no me visitó, no respondió mis mensajes. Era como si yo hubiera fallecido para él, como si los 63 años de amor incondicional que le había brindado se hubieran desvanecido por completo de su memoria. Pero lo peor llegó cuando comenzaron los murmullos. La señora Isabel, mi vecina de enfrente, me contó que había visto a Vanessa en el supermercado, quejándose con sus amigas sobre suegras problemáticas que inventan historias para llamar la atención. Don Fidel, quien tantas veces me había auxiliado con los recibos de luz, me dijo que había oído rumores de que yo estaba perdiendo la memoria y que por eso había conflictos en la familia. Vanessa había iniciado una campaña silenciosa, pero eficaz, para destruir mi reputación. No me atacaba directamente, pero sembraba dudas sobre mi estabilidad mental, sobre mi versión de los hechos, sobre mi capacidad para recordar las cosas correctamente. Y lo más doloroso de todo era saber que Marco Antonio probablemente escuchaba esas mismas historias en casa, que cada noche Vanessa le recordaba lo confundida que estaba su madre, lo difícil que era lidiar conmigo, lo mejor que sería para todos si manteníamos la distancia. Una tarde, mientras barría el patio, observé un automóvil conocido detenerse frente a mi casa. Por un instante mi corazón dio un vuelco pensando que era Marco Antonio, que había venido a disculparse. Pero cuando Vanessa salió sola, toda esperanza se desvaneció. Venía vestida con ropa nueva otra vez, cargando bolsas de tiendas caras. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hola, doña Sofía, ¿podemos conversar? La dejé pasar más por intriga que por cortesía. Deseaba escuchar qué nueva fabulación había venido a contarme. Vine a traerte esto, dijo, extrayendo un sobre de su bolso. Son $2,000. Es parte del dinero que te debo. Tomé el sobre, sintiendo el grosor de los billetes en su interior. Era dinero real, pero de alguna manera se sentía inmundo en mis manos. También quería disculparme contigo, continuó, sentándose en mi sala como si fuera la dueña del lugar. Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Tu intención era robarme. No le digas robar, doña Sofía. Fue un malentendido, una mala decisión. Pero Marco Antonio y yo hemos dialogado y haremos las cosas bien de ahora en adelante. Me senté frente a ella, analizando su rostro. No había un arrepentimiento genuino allí. No había una culpa auténtica. Solo existía el cálculo, la estrategia,
la complacencia de quien se sabe vencedor. ¿Qué es lo que verdaderamente buscas, Vanessa? Su sonrisa se hizo más amplia, más gélida. Deseo que tengamos una buena relación, doña Sofía, por el bien de Marco Antonio. Él está muy agobiado con todo este conflicto y yo solo anhelo que seamos una familia feliz. ¿Una familia feliz?, repetí. ¿Cómo puede existir una familia feliz cimentada sobre mentiras? No son mentiras, doña Sofía. Son diferentes enfoques de los mismos acontecimientos y creo que sería mejor para todos si el pasado quedara atrás. En ese momento, entendí perfectamente lo que estaba ocurriendo. Vanessa no había venido a pedir disculpas ni a reconciliarse. Había venido a dictar las reglas del juego. Me estaba comunicando que había triunfado, que Marco Antonio estaba de su parte y que mi única alternativa era aceptar su versión de los hechos si quería mantener alguna conexión con mi hijo. ¿Y si no acepto dejar el pasado atrás? Su sonrisa se desdibujó por un instante y en sus ojos vi un destello de algo amenazante. Bueno, doña Sofía, esa sería tu determinación, pero Marco Antonio es muy fiel a las personas que ama, y en este momento la persona que más ama en el mundo soy yo. Se levantó, alisó su costosa falda y se dirigió a la puerta. Piénsalo, doña Sofía, ¿realmente quieres perder a tu hijo por orgullo? Cuando se marchó, permanecí sentada en mi sala, sosteniendo el sobre con los $2,000. Era una mínima parte de lo que me había sustraído, pero también era algo más. Era el precio que me ofrecía por mi silencio, por mi dignidad, por aceptar vivir en un universo donde sus invenciones valían más que la verdad de una madre. Y por primera vez, desde que había comenzado toda esta pesadilla, me di cuenta de que tal vez ya había perdido a mi hijo para siempre. 3 meses transcurrieron como una eternidad. 3 meses sin escuchar la voz de Marco Antonio, sin un mensaje, sin una llamada, sin siquiera una palabra a través de terceros. Era como si mi hijo hubiera decidido que yo ya no existía, como si los 63 años de amor incondicional que le había brindado se hubieran evaporado por completo. Los $2,000 que Vanessa me había entregado se agotaron rápidamente. Los gasté en medicamentos para la presión arterial, que había comenzado a elevarse desde el inicio de todo este problema, y en algunas reparaciones urgentes de la casa. El tinaco se había roto, y don Fidel, mi vecino, me había ayudado a repararlo, pero tuve que pagarle los materiales. Volví a depender completamente de la despensa de la iglesia. Cada martes y viernes caminaba las 6 cuadras hasta la parroquia de San José. Hacía fila con otras señoras mayores y familias necesitadas y recibía mi bolsa con arroz, frijoles, aceite y algunas latas. La hermana Clara siempre me recibía con una sonrisa genuina, pero yo podía ver en sus ojos la creciente preocupación. Doña Sofía, ¿está segura de que no hay forma de que su familia le preste más ayuda? Takutu, me preguntó un martes por la tarde mientras revisaba la lista de beneficiarios del programa de provisiones. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una monja que tu único hijo te ha abandonado porque prefiere creer las mentiras de su esposa ladrona? ¿Cómo le cuentas que has perdido no solo el dinero, sino también el afecto y el respeto de la única familia que tenías? Es complicado, hermana Clara. Mi familia atraviesa un momento difícil. Ella asintió con comprensión, pero no insistió. Era una mujer sabia que había presenciado muchas historias tristes en sus años de labor comunitaria. La humillación más profunda llegó un jueves por la tarde. Había ido al mercado con los pocos $2 que tenía, intentando estirar el dinero para comprar algo de pollo que complementara los frijoles de la despensa. Estaba en la carnicería de don Mateo, donde había comprado durante años, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Doña Sofía. Me di vuelta y vi a comadre Luisa, una señora que había conocido en los cumpleaños de Marco Antonio cuando era niño. Era la madre de uno de sus amigos de primaria, y aunque no nos veíamos con frecuencia, siempre habíamos mantenido una relación cordial.
Comadre Luisa, qué gusto verte, dije, intentando sonar natural mientras don Mateo envolvía mi pequeña compra de 200 gramos de pollo. Ay, doña Sofía, me da mucho gusto encontrarte. Hace poco me topé con tu nuera, Vanessa, en el centro comercial nuevo. Mi estómago se tensó inmediatamente. Ah, sí, sí. Estaba comprando en esas tiendas carísimas. Llevaba unas bolsas de boutiques a las que yo ni soñaría con entrar. Se veía preciosa, muy elegante. Comadre Luisa sonrió, pero había algo en sus ojos que me ponía nerviosa. Platicamos un rato y me contó que Marco Antonio la consiente mucho, que le da todo lo que quiere. Qué bueno, murmuré, pagándole a don Mateo mis $200. Pero también me contó algo que me preocupó mucho, doña Sofía. Ya con Dujuyen, la voz de comadre Luisa se había vuelto más seria, más íntima. Me dijo que tú has estado, que has estado un poco confundida últimamente, que a veces olvidas las cosas o inventas situaciones que no sucedieron. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada encima. ¿Qué cosas dijo exactamente? Ay, doña Sofía, no quiero meterme en problemas familiares, pero me dijo que a veces acusas a la gente de cosas que no hicieron, que Marco Antonio está muy preocupado por tu estado mental, que están considerando llevarte con un doctor especialista. Las palabras de comadre Luisa se sintieron como puñaladas. Vanessa no solo me había robado y había convencido a mi hijo de que yo estaba loca, sino que ahora estaba esparciendo esa mentira por todo el barrio, destruyendo mi reputación con gente que me conocía desde hacía años. Comadre Luisa, dije, tratando de mantener la voz calmada, ¿tú realmente crees que yo inventaría historias? Ella me miró con una expresión que era mitad pena, mitad incomodidad. Ay, doña Sofía, yo te conozco desde hace muchos años y siempre has sido una mujer muy centrada. Pero la edad a veces nos hace cosas raras a todos. Mi propia madre en sus últimos años a veces decía cosas que no tenían sentido. Yo no estoy senil, comadre Luisa. Claro que no, querida, pero tal vez sería bueno que hablaras con algún doctor, ¿no? Solo para que la familia se quede tranquila. Salí del mercado sintiendo como si llevara un peso inmenso en el pecho. No solo había perdido a mi hijo y había sido víctima de robo por mi nuera, sino que ahora toda la gente del vecindario pensaba que estaba perdiendo la cordura. Esa noche, sentada en mi mecedora, contemplando las fotografías de Marco Antonio que tenía en la sala, me percaté de lo completamente sola que me encontraba. No tenía hermanos vivos. Mis padres habían fallecido hacía años y los pocos primos que tenía residían en otros estados. Marco Antonio había sido mi única familia verdadera, mi único propósito, mi única razón para seguir adelante después del deceso de su padre. Y ahora no me quedaba nada. Los días se convirtieron en una mecánica rutina de supervivencia. Me levantaba, hacía los quehaceres domésticos, veía un poco de televisión, cocinaba con lo poco que poseía y me acostaba temprano para no consumir electricidad. Los fines de semana eran los peores, porque antes era cuando Marco Antonio me visitaba, cuando mi casa se llenaba de risas y de vida. Un sábado por la mañana estaba regando las plantas del jardín cuando vi un automóvil conocido estacionándose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró porque pensé que era Marco Antonio, pero cuando la puerta se abrió, salió Vanessa sola y toda esperanza se desvaneció. Venía vestida con ropa nueva otra vez, llevando bolsas de tiendas caras. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hola, doña Sofía, ¿podemos conversar?» La dejé entrar más por intriga que por cortesía. Deseaba escuchar qué nueva fabulación había venido a contarme. «Vine a traerte esto», dijo, extrayendo un sobre de su bolso. «Son $2,000. Es parte del dinero que te debo». Tomé el sobre sintiendo el grosor de los billetes en su interior. Era dinero real, pero de alguna manera se sentía inmundo en mis manos. «También quería disculparme contigo», continuó.
sentándose en mi sala como si fuera la dueña del lugar. Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención dañarte. Tu intención era robarme. No le digas robar, doña Sofía. Fue un malentendido, una mala decisión. Pero Marco Antonio y yo hemos dialogado y haremos las cosas bien de ahora en adelante. Me senté frente a ella, analizando su rostro. No había un remordimiento genuino allí. No había una culpa auténtica. Solo existía el cálculo, la estrategia, la complacencia de quien se sabe vencedor. ¿Qué es lo que verdaderamente buscas, Vanessa? Su sonrisa se hizo más amplia, más gélida. Deseo que tengamos una buena relación, doña Sofía, por el bien de Marco Antonio. Él está muy agobiado con todo este conflicto y yo solo anhelo que seamos una familia feliz. ¿Una familia feliz? Repetí. ¿Cómo puede existir una familia feliz cimentada sobre mentiras? No son mentiras, doña Sofía. Son diferentes enfoques de los mismos acontecimientos y creo que sería mejor para todos si el pasado quedara atrás. En ese momento, entendí perfectamente lo que estaba ocurriendo. Vanessa no había venido a pedir disculpas ni a reconciliarse. Había venido a dictar las reglas del juego. Me estaba comunicando que había triunfado, que Marco Antonio estaba de su parte y que mi única alternativa era aceptar su versión de los hechos si quería mantener alguna conexión con mi hijo. ¿Y si no acepto dejar el pasado atrás? Su sonrisa se desdibujó por un instante y en sus ojos vi un destello de algo amenazante. Bueno, doña Sofía, esa sería tu determinación, pero Marco Antonio es muy fiel a las personas que ama, y en este momento la persona que más ama en el mundo soy yo. Se levantó, alisó su costosa falda y se dirigió a la puerta. Piénsalo, doña Sofía, ¿realmente quieres perder a tu hijo por orgullo? Cuando se marchó, permanecí sentada en mi sala, sosteniendo el sobre con los $2,000. Era una mínima parte de lo que me había sustraído, pero también era algo más. Era el precio que me ofrecía por mi silencio, por mi dignidad, por aceptar vivir en un universo donde sus invenciones valían más que la verdad de una madre. Y por primera vez, desde que había comenzado toda esta pesadilla, me di cuenta de que tal vez ya había perdido a mi hijo para siempre. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras preparaba mi infusión de manzanilla. El teléfono sonó con la insistencia que presagia un evento importante. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. ¿Señora doña Sofía Méndez? Colding, la voz era de un hombre joven, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Andrés Salazar. Soy contador. Trabajo para su hijo Marco Antonio en su empresa. ¿Podría venir a verla esta tarde? Es muy importante. Mi corazón se aceleró. ¿Está todo bien con Marco Antonio? Su hijo está bien, señora, pero necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que he detectado en las cuentas. Esa tarde, el licenciado Salazar llegó a mi casa con una voluminosa carpeta llena de documentos. Era un hombre de unos 40 años, de rostro serio y gafas que le conferían un aire muy formal. Pero al mirarme, percibí una chispa de compasión en sus ojos. Señora Méndez, lo que voy a mostrarle podría ser muy doloroso, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Se sentó en mi sala y desplegó la carpeta sobre la mesa de centro. Dentro había extractos bancarios, copias de transferencias y reportes que no entendía por completo, pero que claramente revelaban movimientos monetarios. Como contador de su hijo, tengo acceso a todas las cuentas de la empresa y a las personales que él gestiona a través de nosotros. Hace algunas semanas, Marco Antonio me solicitó revisar las transferencias que le ha estado enviando a usted. ¿Él le pidió eso? Sí, creo que empezaba a albergar dudas sobre lo que su esposa le había dicho. El licenciado señaló una serie de números en el papel. Estas son las transferencias de los últimos 8 meses.
$56,000 en total, enviados a una cuenta a nombre de Vanessa Rodríguez de Méndez. Eso ya lo sabía. Sí, pero lo que no sabían es lo que ocurrió después. Pasó a otra página. Mire estos movimientos. Cada vez que el dinero llegaba a la cuenta de su nuera, ella lo transfería inmediatamente a otra cuenta personal que tiene en un banco diferente. Mi respiración se volvió más agitada. Otra cuenta, una cuenta secreta que su hijo no conocía. Y mire en qué se gastó ese dinero. Me mostró una larga lista de compras: ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza, viajes, incluso pagos de un apartamento que está alquilando en el centro de la ciudad. ¿Un apartamento? ¿Para qué quiere Vanessa un apartamento? El licenciado me miró con una expresión muy seria. Señora Méndez, creo que su nuera está planeando divorciarse de su hijo. El apartamento está a su nombre. Ha estado acumulando bienes personales y ha estado moviendo dinero a cuentas que Marco Antonio no puede tocar. Sentí como si el mundo se hubiera paralizado. ¿Marco Antonio sabe esto? No, todavía no. Apenas terminé la investigación anoche. Pero hay más. Sacó otra serie de documentos. También descubrí que ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa de su hijo para gastos personales. En total, ha desviado casi $200,000 en los últimos 2 años. $200,000. Una cantidad que yo no podía ni imaginar mientras había estado comiendo frijoles de la caridad y pidiendo ayuda para pagar la luz. Licenciado, ¿usted le va a mostrar esto a Marco Antonio? Sí, señora. De hecho, tengo una cita con él mañana por la mañana, pero quería hablar con usted primero porque creo que va a necesitar apoyo cuando todo esto salga a la luz. Esa noche no pude conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, cavilando sobre todo lo que el licenciado Salazar me había revelado. No era solo que Vanessa me hubiera robado a mí. Le había estado robando a Marco Antonio también, planeando abandonarlo después de desangrarlo financieramente. Y lo peor de todo era saber que mi hijo había estado defendiendo a una mujer que lo estaba traicionando de la manera más cruel posible. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un automóvil detenerse frente a mi casa, con un chirrido brusco. Miré por la ventana y vi a Marco Antonio bajarse de su vehículo con el rostro completamente descompuesto. Venía corriendo hacia mi puerta y yo sabía que ya había hablado con el licenciado Salazar. Cuando abrí la puerta, mi hijo parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa arrugada, y en sus manos sostenía la misma carpeta que el licenciado Salazar me había mostrado el día anterior. Mamá. Su voz salió quebrada. Perdóname, por favor, perdóname. Se desplomó en mis brazos como cuando era niño y sufría pesadillas. Lloró en mi hombro durante varios minutos, mientras yo le acariciaba el cabello, como había hecho miles de veces a lo largo de su infancia. Mamá, tenías razón en todo. Vanessa no es la mujer que yo creía. Lo llevé a la sala y le serví un vaso de agua. Se veía destrozado, completamente abatido. El licenciado Salazar me lo mostró todo esta mañana. Los estados de cuenta, las transferencias, el apartamento secreto, las tarjetas de crédito, todo. Se pasó las manos por la cara. Mamá, me ha estado robando durante años, no solo a ti, a mí también. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Cuando llegué a la casa esta mañana después de la reunión con Salazar, ya no estaba. Se llevó todas sus cosas, vació la caja fuerte y dejó esto. Me mostró una carta escrita a mano. La letra era elegante, cuidada, pero las palabras eran como veneno. Marco Antonio, para cuando leas esto ya me habré marchado. Nuestro matrimonio ha sido un error desde el principio. Tú nunca me diste lo que merecía. Siempre pusiste a tu madre por encima de mí. Me voy con alguien que sí sabe valorarme. No intentes buscarme.
Ya hablé con un abogado y voy a solicitar el divorcio. Vanessa, ¿con alguien más? Pregunté, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Sí, mamá. Parece que ha estado saliendo con otro hombre durante meses. El apartamento que alquiló no era solo para ella. Marco Antonio se quebró de nuevo. Mamá, fui un estúpido. La defendí a ella cuando tú me decías la verdad. Dudé de mi propia madre por una mujer que me mentía en todo. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Marco Antonio, hijo, ella te manipuló. Es lo que hacen las personas como ella, pero yo debería haber sabido mejor. Tú eres mi madre. Tú me conoces desde antes de que yo naciera. ¿Cómo pude dudar de ti? Porque ella era muy hábil en lo que hacía, hijo, y porque tú querías creer que habías encontrado el amor verdadero. Permanecimos abrazados durante un largo rato. Por primera vez en meses, sentí que había recuperado a mi hijo, no al hombre que había defendido a una mentirosa, sino al niño que había criado con amor y valores. Mamá, voy a arreglar todo. Te devolveré todo el dinero que ella te robó con intereses. Pagaré todos los gastos médicos que necesites. Voy a... Marco Antonio, lo interrumpí suavemente. El dinero no es lo más importante. ¿Entonces qué? Lo más importante es que aprendas de esto, que nunca vuelvas a dudar de las personas que realmente te aman, solo porque alguien más te cuenta bellas falsedades. Él asintió, secándose las lágrimas. ¿Puedes perdonarme, mamá? Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, hijo. Pero mientras lo abrazaba, sabía que aunque había recuperado a Marco Antonio, las cicatrices de estos meses no se borrarían fácilmente. Había perdido la confianza en mi hijo. Había vivido en la pobreza mientras mi nuera derrochaba mi dinero en lujos. Había sido humillada en el vecindario y casi me habían declarado mentalmente incompetente. El perdón era real, pero también necesitaba que Marco Antonio comprendiera que las cosas no podían volver a ser exactamente como antes. Esta experiencia nos había transformado a ambos y la nueva relación que construyéramos tendría que ser diferente. Marco Antonio, le dije finalmente, hay algo más que necesitamos discutir. ¿Qué cosa, mamá? El informe que hizo la doctora Laura Vidal, la que trajo Vanessa, diciendo que yo estaba perdiendo la razón. El rostro de Marco Antonio se ensombreció. Mamá, eso fue idea de Vanessa. Ella me convenció de que estabas teniendo problemas de memoria, que necesitabas ayuda médica. ¿Y tú creíste que era necesario traer a una doctora sin consultarme? Marco Antonio bajó la cabeza avergonzado. Sí, mamá, y me arrepiento profundamente. Bien, porque esa doctora hizo un informe oficial, y ese informe podría haberse utilizado para quitarme mi casa, mi independencia, mi dignidad. Mamá, yo jamás habría permitido. Marco Antonio, tú ya permitiste que Vanessa controlara esta situación durante meses. ¿Qué me garantiza que no habrías permitido que me quitaran mi casa también? Nos miramos en silencio por un momento. Era una pregunta difícil, pero necesaria. Marco Antonio necesitaba entender completamente el daño que se había causado, no solo por el dinero robado, sino por la traición a su confianza. Tienes razón, mamá. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí automáticamente después de lo que pasó. No, hijo, no lo tienes, pero sí tienes la oportunidad de ganarte esa confianza otra vez. Él asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Primero, quiero que vayas con esa doctora y le exijas que retire su informe. Quiero que quede claro oficialmente que no hay nada malo con mi mente. Hecho. Segundo, quiero que recuperes cada dólar que Vanessa robó. No solo lo que me correspondía a mí, sino todo lo que te robó a ti también. Ya estoy trabajando en eso con el licenciado Salazar. Y tercero, dije mirándolo directamente a los ojos, quiero que entiendas que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. Yo te amo, Marco Antonio, pero ya no voy a aceptar ser tratada como una carga.
o como alguien de quien se puede dudar fácilmente. Entiendo, mamá, de verdad, sí. Y te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando señales de sinceridad genuina. Lo que vi allí fue un hombre quebrado que finalmente había aprendido una lección muy dura sobre el valor de la verdadera familia. Está bien, Marco Antonio, vamos a intentarlo. Pero mientras nos abrazábamos otra vez, sabía que aunque Vanessa se había ido, las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones nos acompañarían durante mucho tiempo. La diferencia era que ahora las enfrentaríamos juntos como madre e hijo, y no como enemigos separados por las falsedades de una extraña. 6 meses después de que Vanessa desapareciera de nuestras vidas, la realidad se había asentado como polvo tras una tormenta. Marco Antonio había cumplido sus promesas. Recuperó todo el dinero robado, logró que la doctora Laura Vidal retirara oficialmente su informe y se divorció de Vanessa sin disputar ningún bien material. Ella se había llevado lo que pudo y había huido con su amante, dejando a su paso solo deudas y engaños. Pero los cambios más significativos no estaban relacionados con el dinero o los documentos legales, sino con nosotros. Marco Antonio ahora me visitaba cada domingo, como había hecho durante años antes de casarse con Vanessa. Pero estas visitas eran distintas. Ya no venía como el hijo exitoso que condescendía a ver a su madre humilde. Venía como un hombre sencillo que había aprendido el valor de la verdadera familia de la forma más dolorosa posible. «Mamá», me dijo un domingo mientras comíamos el mole que le había preparado, «he estado meditando sobre algo. Dime, hijo, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? La casa se siente muy vacía y yo creo que me haría bien tenerte cerca». La propuesta me tomó por sorpresa. La casa de Marco Antonio era hermosa, espaciosa, llena de comodidades que yo nunca había tenido. Pero después de todo lo que había sucedido, la idea de depender de él otra vez, incluso con las mejores intenciones, me incomodaba. «Marco Antonio, te agradezco la oferta, pero estoy bien aquí en mi casa». «Pero mamá, podrías tener tu propia habitación, tu baño privado. Ya no tendrías que preocuparte por los gastos». «Hijo», lo interrumpí suavemente, «no se trata de las comodidades, se trata de mi independencia». Vi la confusión en sus ojos. Para él, después de lo ocurrido, lo natural era que yo deseara la seguridad de estar cerca de él, de ser cuidada y protegida. «No entiendo, mamá. Marco Antonio, durante los meses en que Vanessa me robó y tú me abandonaste, aprendí algo muy importante. Aprendí que puedo sobrevivir sola. Aprendí que no necesito que nadie me cuide para tener dignidad. Pero yo quiero cuidarte, mamá. Quiero compensarte por todo lo que te hice pasar». «Y eso te lo agradezco mucho, hijo, pero la forma de compensarme no es haciendo que yo dependa de ti otra vez. La forma de compensarme es respetando mi capacidad de tomar mis propias decisiones». Marco Antonio se quedó en silencio por un momento, asimilando mis palabras. Había madurado mucho en estos meses, pero aún le costaba trabajo comprender que yo también había cambiado. «Entonces, ¿qué quieres, mamá?» «Quiero que seamos familia, pero como iguales. Quiero que me visites porque disfrutas de mi compañía, no porque sientas obligación. Quiero que respetes mis decisiones, incluso cuando no las comprendas. Y quiero que nunca vuelvas a dudar de mi palabra solo porque alguien más te diga algo distinto». «Entiendo de verdad», asintió lentamente. «Creo que sí. Tú quieres amor, no lástima, respeto, no caridad». «Exactamente. Establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Marco Antonio me entregaba una cantidad mensual razonable para mis gastos, pero en mi propia cuenta bancaria, bajo mi control total. Me visitaba cada domingo, pero si alguna vez yo no quería visitas, él lo respetaría. Y más importante que todo, había prometido que nunca más permitiría que una tercera persona
interfiera en nuestra relación madre e hijo. La verdadera prueba de estos nuevos límites llegó 3 meses después, cuando Marco Antonio comenzó a salir con una nueva mujer. Se llamaba Marina. Era maestra de primaria, divorciada, con una hija de 8 años. Era una mujer sencilla, trabajadora, muy diferente a Vanessa. Pero cuando Marco Antonio me la presentó, vi algo en sus ojos que me puso en alerta. «Es un placer conocerla, doña Sofía», me dijo Marina con una sonrisa que no me convenció del todo. «Marco Antonio me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondí, observándola detenidamente. Durante las semanas siguientes comencé a notar pequeños detalles. Marina siempre encontraba pretextos para que Marco Antonio no me visitara los domingos. «Tenemos planes con mi hija», o mi familia organizó una reunión. Y gradualmente las visitas de Marco Antonio se hicieron menos frecuentes. Un domingo en que Marco Antonio no había aparecido en 3 semanas, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Lo llamé. «Hijo, ¿podemos conversar?» «Claro, mamá. ¿Pasa algo?» «Sí, pasa algo. No te he visto en 3 semanas». Hubo una pausa incómoda. «Mamá, es que Marina ha tenido muchas actividades familiares y ella quiere que yo participe». «Marco Antonio», lo interrumpí, ¿recuerdas la conversación que tuvimos sobre no permitir que terceras personas interfieran en nuestra relación? Otra pausa. «Sí, mamá». «Bien, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo otra vez». «No, mamá, no es lo mismo. Marina no es como Vanessa». «Tal vez no, hijo, pero los patrones son muy similares. Ella te está alejando de mí gradualmente y tú se lo estás permitiendo». «Mamá, ella solo quiere que yo conozca a su familia, que me integre». «¿Y qué hay de tu familia, Marco Antonio? ¿Qué hay de mí?» El silencio que siguió me reveló todo lo que necesitaba saber. Marina no había prohibido explícitamente las visitas a su suegra, pero había hecho algo más sutil y efectivo. Había llenado todos los espacios libres de Marco Antonio con actividades que no me incluían. «Mamá, no quiero discutir contigo por esto». «No estamos discutiendo, hijo. Estamos teniendo una conversación honesta, y la conversación es esta. Si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que hacer espacio para esa relación. Si Marina no puede entender eso, entonces tal vez no es la mujer correcta para ti». «Mamá, eso no es justo. Marina es una buena mujer». «Puede ser, pero una buena mujer para ti debe ser alguien que respete la relación que tienes con tu madre, no alguien que intente reemplazarla o minimizarla». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente serena. Había dicho lo que tenía que decir. Había establecido mis límites claramente. Ahora Marco Antonio tenía que decidir qué era más importante para él. Pasaron 2 semanas sin noticias de Marco Antonio. 2 semanas en las que me pregunté si había sido demasiado severa, si había perdido a mi hijo otra vez, por ser excesivamente exigente. Pero el tercer domingo, escuché el timbre a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta, encontré a Marco Antonio parado allí, solo. «Hola, mamá». «Hola, hijo. ¿Y Marina?» «Marina y yo terminamos. Lo dejé entrar sin hacer preguntas. Preparé café y nos sentamos en la sala como habíamos hecho cientos de veces antes». «¿Quieres contarme qué pasó?» Marco Antonio suspiró profundamente. Le expliqué que necesitaba mantener mi relación contigo, que los domingos eran nuestro tiempo. Ella dijo que lo entendía, pero luego comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo era un hombre de mamá, sobre cómo necesitaba independizarme de ti. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que mi madre había estado ahí para mí toda mi vida, que había sacrificado todo por darme una buena educación y un buen futuro. Le expliqué que respetarte y mantener una relación contigo no era ser un hombre de mamá, sino ser un buen hijo. Sentí una calidez creciente en mi pecho. ¿Y ella? ¿Qué respondió? Dijo que yo tenía que elegir entre tener una relación seria con ella
o seguir siendo dependiente de mi madre. Marco Antonio me miró directamente a los ojos. Así que elegí. ¿No te arrepientes? No, mamá. Aprendí mi lección con Vanessa. No voy a permitir que nadie más me haga elegir entre el amor y la lealtad. La persona correcta para mí va a entender que tú eres parte de mi vida y que eso no es negociable. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando del café y de la paz que habíamos encontrado finalmente. Mamá, dijo Marco Antonio finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que ser tan firme conmigo? ¿Cómo supiste que no debías permitir que nadie más interfiriera? Medité su pregunta por un momento. Porque durante los meses que estuvimos separados, aprendí algo muy importante. Hijo, aprendí que es mejor estar sola y tener dignidad que estar acompañada y ser irrespetada. ¿No tienes miedo de quedarte sola? No, Marco Antonio, porque ahora sé la diferencia entre estar sola y estar abandonada. Estar sola es una elección que haces para proteger tu paz. Estar abandonada es algo que otros te hacen cuando no valoran lo que tienes para ofrecer. Marco Antonio asintió lentamente. Creo que yo también aprendí esa diferencia. Espero que sí, hijo, porque la próxima mujer que entre a tu vida va a tener que entender que respetarme a mí es parte de respetarte a ti. Nos quedamos conversando hasta que anocheció. Marco Antonio me ayudó a lavar los platos como había hecho de joven, y antes de irse, me abrazó con la misma intensidad de cuando era niño. Te amo, mamá, y te prometo que nunca más permitiré que nadie me haga dudar de eso. Yo también te amo, hijo. Cuando se fue, permanecí en mi mecedora, observando las fotografías que tenía en la sala. Imágenes de Marco Antonio de niño, fotos de mi esposo, instantáneas de una vida forjada con amor y sacrificio. Había perdido dinero, había perdido tiempo, había perdido la inocencia sobre lo que la gente es capaz de hacer por dinero, pero había ganado algo más valioso. Había ganado respeto propio, límites claros y una relación con mi hijo basada en el respeto mutuo, en lugar de la obligación o la culpa. Vanessa había creído que destruir mi relación con Marco Antonio le otorgaría control sobre él y acceso a su dinero, pero al final, su traición había fortalecido el vínculo entre mi hijo y yo de una manera que nunca habría sido posible sin esa prueba de fuego. Ahora, cuando me levanto cada mañana, no lo hago como una víctima de las circunstancias. Me levanto como una mujer que sobrevivió, que luchó y que triunfó, no a través de la venganza, sino mediante la dignidad silenciosa y los límites inquebrantables. Y esa, pensé mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, era la mejor venganza de todas. Vivir bien, con respeto propio y con el amor de mi hijo restaurado en los términos que yo había establecido. La guerra había terminado y yo había ganado.